Buenas tardes, nuevamente, compañeros. Muy bien, ahora vamos a presentar la teoría del envejecimiento, específicamente la teoría radical libre, genética, y también las relaciones hipocalorosas. Como pueden ver, quienes son los integrantes del grupo, es Aoki Kevin, Gary Jason, Natalia Minatanta, Río Sofía, y quien les habla. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañero. Ok, chicos, vamos a empezar con la exposición. Ok, bueno, vamos a hablar sobre las teorías del envejecimiento. Y para hablar sobre las teorías del envejecimiento, siguiente diapositiva. Primero tenemos que saber qué cosa es el envejecimiento, ¿no? Bueno, el envejecimiento, le he puesto tres definiciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a escalar en niveles, por decirlo así, ¿no? La primera definición que podríamos tener va a ser: el envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo de cambios que ocurren en los seres vivos a lo largo del tiempo, desde el nacimiento hacia la muerte. ¿Ok? Esa es la definición, digamos, estándar. Luego, la otra definición que ya es un poco más de acuerdo con nosotros, por decirlo así, podríamos decir que el envejecimiento es un proceso biológico complejo, progresivo, por el cual los tejidos, órganos pierden integridad funcional, disminuye la reserva fisiológica, aumenta la vulnerabilidad y la enfermedad de la muerte. Pero si hablamos desde el punto de vista biológico molecular, vamos a hablar que no solamente se ve como un desgaste, ¿no? sino como la suma de varios procesos celulares y moleculares conservados que combinados promueven pérdida de función y la multimorbilidad con la edad. Siguiente diapositiva. Ok, como la doctora lo mencionaba, tenemos bastantes teorías del envejecimiento, ¿sí? Siendo 9 principales teorías, entre comillas, que se subagrupan en 3. Ese es el orden, digamos, principal en el cual nosotros vamos a encontrar también en los artículos científicos. Por ejemplo, solo para mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de inestabilidad genómica, acortamiento del telómero, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, a nivel mitocondrial, las células senescentes, inflamación, etc. Son muchas teorías, ¿ok? Esas están agrupadas principalmente como, si lo ponemos en una pirámide, digamos, primaria, secundaria y terciaria, entre comillas, ¿ok? Principalmente, cuando hablemos de hallmarks, vamos a estar hablando de características o marcas características que va a tener la célula a lo largo del tiempo, ¿ok? Y cuando hablamos de antagonista, hallmarks, ya lo van a ir explicando, pero básicamente quiere decir, entre comillas para que lo entiendan, es que una célula va a tener una función, digamos, sobreexagerada en el tiempo, pero de acá a un pasado tiempo, esa función que es positiva, como que se revierte, se vuelve antagónica contra ti mismo, ¿sí? De ahí lo vamos a ir tocando un poco más. Principalmente les podría decir que hay muchas teorías, y si ustedes se pueden a pensar y dicen que, digamos, hay alguna teoría la más aceptable o en cuál me fío, etc., no hay un consenso como tal. Que ahí lo pongo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo encontré en consensos es que básicamente hay lo que se podría aceptar es que el acúmulo de todas las teorías pueden hacer, entre comillas, como un todo. Ok, todas esas 9 teorías que les he mencionado y más incluso se agrupan principalmente en la teoría programadas, teorías del daño-error, teorías evolutivas. Por ejemplo, en las teorías programadas que involucran lo que es la parte genética, ¿no? Epigenética, telómeros, etc. En la parte de daño y error son el daño, por ejemplo, el daño oxidativo, ¿no? Por las alteraciones del oxígeno, y las teorías evolutivas, que es lo que ya les había mencionado, donde resalta la frase pleiotropía antagónica, ¿no? Que es lo que les expliqué de la célula. Ok, siguiente diapositiva. Ok, a continuación mi compañero. Hola, hola, hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola. Pero eso no funciona. Ah, así nomás. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En mi parte, justo vamos a hablar un poquito de la teoría de los radicales libres, ¿no? Tenemos que tener un contexto histórico, primero. ¿Cómo es que inició esto? Todo inició con una persona, obviamente. Tenemos a Deham Hartman, que en 1956, ahí justo lo podemos leer. Él propuso una teoría que fue muy interesante. El envejecimiento es consecuencia del daño acumulativo provocado por especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, y que estas son, bueno, generados por el metabolismo celular.
Actualmente ya conocemos que el envejecimiento no necesariamente se debe a un solo factor, sino que es multifactorial y que esto arraiga muchas cosas, como tenemos en teorías recientes que vienen a ser tanto factores genéticos, epigenéticos, biológicos, metabólicos, inmunológicos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, el fundamento bioquímico. Tenemos de un origen y una naturaleza. Tenemos que la producción de radicales libres tenemos de dos tipos, endógenas, exógenas. Las endógenas vienen a ser todas las cadenas de transporte de electrones mitocondriales. Tenemos ejemplo, complejo 1 y el complejo 3. Estos vienen también de la parte también exógena, que también tenemos que todos los factores ambientales que nos influyen a nosotros. Tenemos radiaciones UV, tabaco, contaminación, metales pesados, fármacos, inflamación e inflamación crónica. Tenemos los principales ROS, que tenemos es los tres primeros que vemos ahí, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Tenemos que tener en cuenta que al tener una vida media corta, estos tienen un daño muy grande en nuestro cuerpo. Y ahora vemos que el daño celular, estos vienen a ser muy acumulativos en nuestro cuerpo. Estos atacan lípidos y proteínas. Aparte, el más importante que tenemos que tener en cuenta es el ADN mitocondrial. Como vamos a observar, si es que se llega a afectar el ADN mitocondrial, tenemos una reducción de producción de ATP. Y si no tenemos energía, ¿cómo funcionaría nuestro cuerpo? Bueno, no funcionaría literalmente. Y tendríamos una senescencia celular, que en otras palabras viene a ser que una célula joven se vuelva vieja. Las causas, bueno, no hay integridad tisular, mutaciones y una disfunción estructural. Todo esto se explica por un estrés oxidativo. ¿Y qué es un estrés oxidativo? Es por un desequilibrio. Si es que no hay un equilibrio en la parte de la generación de ROS, estos vienen a ser más que una capacidad antioxidante del organismo, que viene a ser como nuestro protector. Si hay muchos, bueno, nuestro cuerpo poco a poco se hace, bueno, acumula daño, en otras palabras. Siguiente, por favor. Bueno, mecanismo de defensa de antioxidantes. Tenemos tres, que es los más importantes, enzimáticos, no enzimáticos. Bueno, dos más, perdón, me equivoqué. Enzimáticos, tenemos el más importante, que es el superóxido dismutasa. Este convierte al superóxido de peróxido de hidrógeno. Esto va a evitar un daño que no sea, bueno, evite el daño progresivo, que lo disminuya un poco. Y los no enzimáticos vienen a ser los que capturan los radicales libres. Tenemos vitamina C, la vitamina E, y por último las carotenoides y flavonoides. Nuestra importancia clínica, ¿cuál vendría a ser? Si queremos evitar que aumenten, estos los disminuyen. Nada más. Siguiente, por favor. Por último, las implicancias clínicas. ¿En qué patologías podemos nosotros observar estos cambios con respecto al ROS? Tenemos en enfermedad de Alzheimer, vemos en los depósitos amiloides, en Parkinson, pérdida dopaminérgica exacerbada, en aterosclerosis, oxidación del LDL. Y bueno, la prevención literalmente es dieta rica en antioxidantes naturales, un control de los factores de riesgo, tabaco, la polución. Y bueno, ya nosotros sabemos, ¿no? Tenemos que tener un constante manejo del ejercicio diario y un uso racional de estos antioxidantes, como ya los comenté. Bueno, siguiente. Eso es algo. Ya bueno, la conocen enseguida. Ahora viene la parte de la teoría de la senescencia. Les había comentado, ¿no?, que una célula, cuando cumple ya cierto tiempo de su ciclo, ya viene su vejez, literalmente. Y nuestro cuerpo es muy sabio. La misma célula ya está programada para decir, acá me detengo y ya no me vuelvo a dividir. Esto debe ser la senescencia. ¿Qué dice? Que es un mecanismo evolutivo que va a prevenir tumores en las células jóvenes, mitóticamente activas, asegurando la supervivencia de las especies. Bueno,
Esto está corroborado con el envejecimiento. ¿Y entendemos por envejecimiento? Es la acumulación de células senescentes en los tejidos. Aparte también, la senescencia es viene a ser un estado estable donde el cuerpo mismo, como ya les mencioné, viene a regularse. Ya no para dividirse, sino que hace un estado inmóvil. Tenemos características. Estas no se dividen, se quedan en una fase G1 y G2 del ciclo celular, con una morfología plana, vacuolizada, grande y que tiene cambios en la membrana plasmática. Tiene una acumulación de lisosomas y mitocondrias. Y por último, esto es importante, esto sí yo creo que puede venir en el examen, así que... es una pica, chicos, no es broma, pero así, ya. A ver, chicos, tengo que tener en cuenta la activación del SAS, que dice, bueno, más allá de la traducción, pero sí, esto es muy importante porque esto explica el por qué nuestro cuerpo puede producir tanto problemas inflamatorios, enfermedades autoinmunes, etc. Abajo tenemos los tipos de senescencia, ¿no? Pueden ser de manera replicativa, que pueden ser por límites, divisiones y acortamiento del telómero. Ahí les dejé también de dónde viene el límite de Hayflick, también inducida por el daño de ADN, oncogén inducida, estrés oxidativo inducida, epigenética y por último paracrina endocrina, que está inducida por el SAS. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los roles principales de esa teoría? ¿De qué nos sirve entenderla? La principal sería defensa, reparación, desarrollo y maduración. Que todo se pueda desarrollar de una manera correcta en nuestro cuerpo a medida que vamos creciendo. Los roles perjudiciales serían que estos se acumulan, van a generar problemas de inflamación, difusión tisular, envejecimiento acelerado y, bueno, menor regeneración y más riesgo tumoral a medida que vamos creciendo y madurando. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le va a ser mi compañero. La teoría de que si cortan, pues envejeces más rápido. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el papel de los telómeros. Estoy seguro que todos nosotros sabemos un poco sobre qué son estas estructuras, ¿no? Aunque la mayoría seguramente no sabe que en realidad es ADN, ¿no? Quizás algunos pensamos que es algún tipo de proteína, ¿no? Aparte de los probióticos. Sin embargo, es ADN no codificado. Sabemos que este tiene una función primordial en los cromosomas, ¿no? Como podemos ver ahí, protegen de la degradación y pérdida de genes esenciales, ¿no? Y bueno, para recordarles un poco, estos telómeros son básicamente secuencias de ADN no codificante, como mencioné, que vendrían a ser en el ser humano timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Y estos, como mencioné, son importantes debido a que cuando una célula se divide, además de que las células hijas son básicamente iguales a la célula madre, lo único que se diferencia es que los telómeros no van a ser iguales, debido a que estos no replican como vendría a ser el ADN que sí codifica, ¿no? Entonces, se preguntarán cómo es que estas células pueden mantener su estructura sin los telómeros. Bueno, acá viene importante, es muy importante mencionar a la telomerasa, que es una enzima que va a mantener, va a dar el mantenimiento de sus telómeros, ¿ok? Muy bien, siguiente. ¿Y cómo se relaciona con el envejecimiento? Vamos a ver, como mencionó mi compañero, el límite de Hayflick. En las células del ser humano nosotros tenemos un límite para la replicación celular, ¿no? Obviamente, si no fuera así, podríamos generarnos heridas, obviamente, quizás mortales, ¿no? Podríamos vivir muchos años, ¿no? Pero ese límite en los seres humanos tendría que ser entre 40 y 60 divisiones y está principalmente determinado por los telómeros. Cada vez que se da una replicación celular, la célula va perdiendo una partecita pequeña del telómero, de la secuencia de ADN no codificante. Y mientras más se replica, más va perdiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto respecto al envejecimiento? Nosotros sabemos que el envejecimiento conlleva también comorbilidades y otras enfermedades que pueden llegar a afectar a nuestros pacientes, ¿no? ¿Y por qué mientras más viejitos hacemos, más vulnerables estamos a las enfermedades o a incluso mutaciones? Justamente debido a esto también, ¿no? Como va perdiendo tamaño los telómeros, eso también deja un poco más vulnerable el ADN dentro de los cromosomas
a que se den mutaciones, e incluso otras proteínas dentro del propio núcleo, que ya vamos a ver más adelante en la epigenética, puedan alterar. Entonces, esto va a conllevar, obviamente, mutaciones, enfermedades y otras comorbilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Como mencioné, los telómeros, mientras más cortos sean, más vulnerables al paciente. Ahí podemos ver una pequeña imagen, ¿no? Recordemos que mientras más jóvenes somos, nuestros telómeros de las células están más completos y mientras más vamos envejeciendo, las células pierden estos telómeros. Entonces, ¿con qué enfermedades en el adulto mayor se pueden asociar? Principalmente con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2, fibrosis pulmonar y trastornos neurodegenerativos, ¿no? Como mencioné, estas mutaciones, estas enfermedades que se dan por el comportamiento genético, ¿se dan por qué? Porque eso hace que la célula, como tal, no sea fisiológicamente muy activa como era en su juventud, por así decirlo, ¿no? Y esto hace que sean disfuncionales. Por ejemplo, un endotelio disfuncional en el caso de enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, llegando a la teoría de la epigenética, estoy seguro que muchos han oído hablar de esto, ¿no? ¿Qué es epigenética como tal? Como su propio nombre lo dice, es epi, por encima de la genética, ¿no? Y se preguntará entonces, ¿es más importante que los propios genes? Bueno, sí, de cierta manera sí. Porque si no fuera por esto, nosotros no podríamos, quizás, si se recuerdan un poco de la clase del doctor Paul, de la semana pasada, habló y comparó sobre el cariotipo, ¿no?, de un ratón y un ser humano, y tenía muchos locus, si es que se puede decir así, porque recordemos que un locus es el lugar donde se encuentra un gen, ¿ok?, en el cromosoma. Entonces, teníamos locus parecidos entre el ratón y el ser humano. Y entonces, ¿por qué no nos parecemos un ratón? ¿O por qué no tenemos cola? No se Bueno, expresa. porque nos expresa, exacto. Entonces, obviamente, aquí tiene que ver bastante la epigenética, ¿no? Recordemos que también hay dos tipos de cromatina, ¿ok? Es la eucromatina y la heterocromatina. La heterocromatina es la cromatina más condensada, es decir, que no se puede leer. ¿No? Supongamos que yo tengo y polo una palabra, ¿no? Pero yo ahorita soy una heterocromatina, bueno, que obviamente está condensada y me tapo así, ustedes no van a poder leerlo, ¿verdad? No, es como que es típico. Bien. Entonces, la eucromatina sí no está tan condensada y está más plausible para que pueda leerse, ¿no? Ya sea bueno, para que no solamente leerse, sino que también se pueda replicar y también incluso se pueda dar la transcripción, ¿no? Entonces, hay tres mecanismos epigenéticos más importantes porque, como mencionó la doctora, hay muchos, la mayoría son teorías, pero esos son los más importantes en el ser humano, que hay que hacer la replicación de ADN, también la modificación de las histonas y el ARN no codificante. Siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto a la modificación de las histonas, también hay muchas formas de modificar histonas, pero hay cuatro principales, ¿no?, que vendría a ser la acetilación, la fosforilación, metilación y la ubiquitinación, ¿no? Podemos ver en la imagen, ¿no? Y bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? La acetilación. ¿Qué es acetilar? Bueno, es agregar un grupo acetilo a lo que vendría a ser ciertas partes de la histona, ¿no? En este caso, los extremos de lisina de la histona. ¿Qué genera esto? Esto va a neutralizar las cargas de la histona y por lo tanto es como que supongamos que el histona es una parte de un imán y nuestro ADN es la otra parte de un imán. Obviamente son polos negativos, bueno, polo negativo y polo positivo, y las cargas son las que se traen, ¿no? Entonces, al neutralizar la carga positiva, la lisina hace que este imán que hay entre la histona y el ADN pierda fuerza, y eso hace que se pueda, por así decirlo, desdoblar y pueda leerse, ¿no?, y se vuelva en una eucromatina. ¿Ok? También, para hacer un inciso, recordemos qué son los nucleosomas, ¿no? Los nucleosomas son importantes debido a que, obviamente, esto va a estar formada la cromatina, pero también están formadas por histonas, ¿no?, que son 8, ¿no? Bueno, histona 2A, 2B, histona 3, 2 pares, y histona 4, 2 pares también. Entonces, obviamente, también vamos a ver que dependiendo de en qué histona se dé la alteración, va a tener un efecto u otro, ¿ok? Muy bien, entonces, siguiendo con la fosforilación, vamos a ver que esto es muy parecido a la acetilación porque también cambia la carga, es decir, la neutraliza y es como que el imán que había ahí pierde fuerza, ¿no? Y bueno, su propio nombre lo dice, se da por una fosforilación que está mediada por las sinasas y las sinasas que quitan ese enlace fosfato, ¿no? También algo importante mencionar es que la epigenética, a diferencia de las mutaciones, ¿no?, es en su mayoría reversible. Es por eso que también es importante las enzimas, estamos viendo acá, sinasas, fosfatasas. Y bueno, con respecto a la metilación, también vamos a ver que
esta, a diferencia de los dos anteriores, no va a cambiar la carga, pero sí va a modificar estructuralmente, se puede decir así, ¿no? Por el hecho de que al unirse en una histona, o específicamente en una parte de la histona, va a generar una activación o una reacción, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo ahí, ¿no? En la histona 3, en la posición 4, se dio la metilación, se agregó un metilo, ¿no? Y eso genera una activación de un gen. Mientras que si es que se va a la posición 27, la metilación va a generar una represión del gen que está siendo oprimido, por así decirlo, por la histona. Con respecto a la ubiquitinación, esta conlleva básicamente la adición de un grupo de unas proteínas llamadas ubiquitinas. ¿Ok? Como podemos ver en la imagen, que se relacionan bastante con las lisinas, que son igual que en la parte de la acetilación, son una parte primordial de la histona, ¿no? Entonces, cuando la ubiquitina se ubica en una parte también, pero no específicamente en una parte de la histona, sino mejor dicho, en una histona del nucleosoma, por ejemplo, en la histona 2H2B, que es una histona aparte de la H2A, va a generar una activación. Mientras que si se va a la otra histona, su hermana, va a generar una reacción. Bueno, sigamos, por favor. Muy bien, siguiendo con otros tipos de epigenética, que vendría a ser la metilación del ADN, su propio nombre lo dice. Como ya vimos, la metilación es la adición de un metilo, pero en este caso no vamos a modificar la histona, sino que vamos a modificar el propio ADN, ¿no? Pero, ¿cómo se modifica este ADN? Recordemos, y eso es importante, que se otra fija, ¿no? La metilación también solamente se va a dar cuando se asocia a una citosina que antecede a una guanina. Si la citosina no antecede a la guanina, no se va a poder formar estas islas, que se llaman las islas CPG, que vendrían a ser la propia metilación, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, el gen no se ve presente. ¿Ok? Entonces, la metilación va a ir directamente, bueno, está estrechamente relacionada con la regresión de ciertos genes, ¿no? Y podemos ver que también en el genoma normal, la metilación del ADN ocurre en secuencias repetidas y además en sitios de secuencia de inserción viral, ¿no? Entonces es importante también para la investigación de virus, ¿no? Muy bien, sigamos por favor. Muy bien, con respecto al ARN de codificantes, es un poco complejo, pero vamos a hablar principalmente de 4 tipos. El microRN, los ARN largos codificantes, los ARN pequeños de interferencia y los ARN indirectos. Muy bien, como su propio nombre lo dice, el microRN son pequeños, por su tamaño, de 21 a 25 nucleótidos. Son moléculas de ARN que bloquean la transducción de ciertos tipos de genes y también incluso pueden llegar a degradar un ARN mensajero que ya se ha transcrito, ¿no? Muy bien, entonces, eso funciona como interruptores finos y reducen la producción de proteínas específicas. Cabe aclarar que, además de esto, mientras vamos envejeciendo nosotros, puede haber un aumento de estos microRNs, ¿no? Entonces, algunos dirán, bueno, eso es bueno para nuestro cuerpo, ¿no? Sí, pero también depende bastante en qué se enfoquen estos microRNs en apagar, en qué genes van a apagar, ¿no? O en qué ARN mensajeros van a actuar. Se han hecho estudios que han demostrado que mientras más envejecemos, estos microRNs van a atacar a ciertos ARN mensajeros que van a codificar ciertos antioxidantes y también factores de replicación celular, lo cual obviamente conlleva a más enfermedades y obviamente la muerte celular en muchos casos, ¿no? Muy bien, con respecto a los ARN largos o codificantes, vamos a ver que son largos, obviamente, 200 nucleótidos, y bueno, se unen al ADN, ARN o incluso proteínas para regular la transcripción, que incluso puede ser las propias histonas. ¿Okay? Pueden atraer o bloquear enzimas epigenéticas como las que meten los metidos en el ADN o modifican histonas. Muy bien, y con respecto a los ARN pequeños de interferencia, es muy parecido a los microARN también, pero no suelen venir de nuestro propio cuerpo, sino que también suelen venir de virus, ¿no? Entonces, su función es silenciar genes de forma muy específica y destruyen el ARN mensajero complementario. Con respecto a los ARN interactivos, son proteínas PIG que básicamente su función está en limitar o regular lo que vendrían a ser los transposones, ¿no? ¿Qué es un transposón? Un transposón es básicamente un fragmento de gen que es móvil dentro de nuestro ADN. Entonces, esto puede llegar a tener ciertos beneficios, obviamente, ya sea mediante las histonas que van a permitir ese movimiento también, para que se
se pueden replicar ciertas proteínas importantes para nuestro, por ejemplo, más que nada el crecimiento de los niños, a los adolescentes. Sin embargo, conforme vamos creciendo, estos transposores tienen que estar más limitados, porque si no podrían generar mutaciones. Entonces, esos ARN intrac van a regularlos, pero si es que estos ARN van bajando su acción, obviamente estos transposores pueden generar mutaciones, incluso cáncer. Bueno, sigamos. Ok, la relación de la epigenética y, como ya mencioné, conforme más pasa el tiempo, nosotros vamos teniendo más comorbilidades, enfermedades crónicas, entre otras cosas, ¿no? Pero hay algo importante, como mencioné, la metilación del ADN puede llegar a ser buena, puede llegar a ser mala, dependiendo obviamente en qué lugar se esté dando de nuestro ADN, pero va a haber una hipometilación global con respecto a la edad. Entonces, el ADN tiende a perder metilos en regiones centrales, lo que puede activar genes que deberían estar silenciados. Y esto genera una inestabilidad genética. También se va a dar una hipermetilación en regiones específicas, como en genes supresores de tumores, y también pueden ganar metilos y dejar de expresarse, lo que va a favorecer obviamente el aparecimiento de cáncer, ¿no? Con respecto al reloj epigenético, es una teoría muy curiosa. Okay. Entonces, pero también va de mano con la metilación. Si nosotros vamos a ver, supongamos que tenemos frente a nosotros nuestro ADN, ¿no? y supongamos que también podemos ver los lugares donde se ha dado la metilación. Entonces nosotros podríamos determinar, dependiendo de cuántos lugares de metilación haya, podríamos determinar la edad biológica de sus células, que normalmente incluso puede ser más jóvenes que nuestra edad cronológica. ¿Okay? Entonces es importante mencionar esto porque de acuerdo a esto podremos hacer distintos estudios y fomentar obviamente la longevidad en futuras generaciones mediante esto, ¿no? Siguiente. Muy bien, ya para terminar. Las implicancias del envejecimiento epigenético. Vamos a ver que, como ya mencioné, se asocia a disfunción celular, la plasticidad epigenética con nuestras posibles intervenciones también son importantes. ¿Por qué? Como mencioné, la epigenética es reversible, no son como las mutaciones, no es como la alteración celular viral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Que gracias a las histonas, gracias a otras proteínas como los microARNs también, esa epigenética siempre va a tener una palanca de retroceso, ¿no? Los cambios que se generen en la célula, ¿no? Entonces también, con respecto a otras enfermedades relacionadas a la edad, el cáncer, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes, también son enfermedades que pueden tener vínculos con la epigenética y obviamente se pueden evitar incluso, ¿no? Y acá también viene algo importante a mencionar, que cuando hablamos de plasticidad epigenética no solamente me refiero a que nuestro ADN o nuestras células hagan todo el trabajo, ¿no? La epigenética también tiene que ver, está muy de la mano, con lo que vendría a ser nuestros hábitos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, somos una persona que está en muy buena salud, que hace ejercicio, muy saludable, la epigenética se encarga principalmente de modificar nuestras células en base a eso, ¿no? Obviamente, la epigenética también va a reaccionar a procesos de daño celular, de estrés oxidativo, como se mencionó anteriormente. Pero si nosotros mantenemos una buena salud, la epigenética también va a ayudarnos a nosotros, de cierta manera, a mantener esa salud por más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué pasa? Ya, listo, chicos. Ahora, todo lo que hemos hablado para qué es importante la medicina, ¿no? Y la geriatría principalmente, lo agrupamos en tres principales cosas, ¿no? Primero que nada, si lo vemos desde el punto de vista como un biomarcador, un biomarcador nos ayuda para diagnosticar o para poder encontrar, detectar y predecir, así como monitorizar una posible patología, ¿no? También, si lo llevamos al campo de la medicina preventiva, los hallmarks o características celulares o marcas celulares ya nos pueden llevar o conducir a una patología que pueda presentar, ¿no? Como lo mencionó mi compañero, ¿no? Patologías como Alzheimer, como un infarto, con infartos, etc., ¿no? Y también, obviamente, para llevar al tratamiento de la parte del desarrollo de fármacos y terapias. Siguiente diapositiva.
Ok, el enfoque de la geriatría, pues, como ya les estaba mencionando, es prevenir la fragilidad en las personas de la tercera edad principalmente, ya que reducimos la dependencia funcional, ¿no? Y bueno, quien tenga un pariente, un abuelito, sabe que sea independiente es mucho, ¿no? Te ayuda bastante, tanto a la persona como a nivel de la familia, en la extensión de la salud, prácticamente, ¿no? En lo que se busca es la longevidad de la persona para que pueda no solamente extender su vida, sino que pueda hacer una vida de calidad. La reducción de la polifarmacia, porque cuando uno ve a un viejito, literal, se vuelve botica, ¿no? Entonces tienes que disminuir el consumo de los fármacos y buscar unos nuevos indicadores de éxito, o sea, trazarnos una nueva meta, ¿no? No solamente pensar que, o sea, llega a la tercera edad y esté bajada, ¿no? Sino que trazar unos nuevos métodos y unas nuevas metas. Siguiente diapositiva. A continuación, compañero. Ya chicos, para terminar, ¿qué entendimos con todas estas teorías que nos gustó hablar yo, que gustó hablar el compañero? Envejecimiento, ¿qué es? Es un proceso que tarde o temprano a todos nosotros nos va a terminar llegando. Y obviamente también tenemos que tener la definición que viene en los libros. Y cómo esto lo podemos aplicar a nuestro día a día y nosotros tener en cuenta que, bueno, nosotros mismos vamos a envejecer, otras personas van a envejecer, pero cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena como para poder llevar luz en la vida de las demás personas. Y esa es nuestra misión, todo lo que nos está inculcando en la universidad durante estos años. Bueno, en el envejecimiento, ¿cómo podemos nosotros planear un diseño de programa de prevención de envejecimiento saludable? Ya se nos ha venido comentando, no solamente en instituciones adventistas, instituciones o organizaciones internacionales, también lo podemos ver acá en los hospitales, en Red MINSA, Red Salud, el CAMS, que es justamente el que yo me había enterado hace estos días. Y bueno, con respecto a las teorías, ya les resumo que esto nos va a ayudar a posibles investigaciones en el futuro, a cómo nosotros podemos entender la farmacología, cómo nosotros podemos entender esos cambios para que puedan mejorar a las personas y reducir todos estos daños que el envejecimiento nos hace. Por último, el papel de los números, justo nuestro compañero Matías lo explicó muy bien, que todo esto son cosita, que si lo entendemos podemos llegar a intervenir, parar y encima podemos ayudar a mejorar un poco lo que es la calidad de vida. Por último, la importancia de la medicina y la geriatría sería una unión integral, tanto biopsicosocial. Eso sería todo por mi parte. Pero por último, las conclusiones ya hablamos. Ya bueno, se me adelantaron, pero ya solamente para acabar, es que todo lo que hemos hablado, o sea, todas las teorías, etcétera, tienen una vía común en lo que llega al envejecimiento, ¿no? Entonces, llegar a tratar esa vía común nos va a evitar en el futuro que se desarrollen enfermedades. Listo, eso es todo. Gracias. Amén. Ya, muy bien. Felicitar a este grupo porque realmente han abarcado todo. No hay ninguna pregunta aquí. Pero lo que sí es importante y que se los recomiendo muy bien han hecho aquí, este tipo de cosas, o sea, estudiar la parte genética, la explicación y todo eso puede ser un poco pesado, pero creo que lo más importante de eso es llegar a este tipo de conclusiones. A mí, ¿para qué me sirve, no? ¿Qué es lo importante? ¿En qué repercute? ¿Qué es lo importante? Y sus compañeros lo han resaltado muy bien, ¿no? El boom de hablar del anti-envejecimiento, anti-aging, en todas las especialidades, ¿no? Dermato, en todas las especialidades estéticas y todo, es que combatir el envejecimiento, cómo ir en contra del envejecimiento, ¿no? Y como han dicho sus compañeros, es un proceso del que no vamos a escapar y probablemente ya estamos en él, ¿no? Pero de una forma más lenta. Entonces, pero, ¿qué tenemos que hacer? Vivir más, sí, pero vivir mejor, ¿no? Entonces, la idea no es que yo tenga 90 años, pero esté en mi casa, no haga nada, olvidado todo, como Alzheimer con demencia, ¿no? No, la idea es que pueda vivir 96, 97, 80, más de 80 años, pero
funcional, activo, socialmente activo, ¿no? Esa es la idea. Entonces es importante entender las teorías del envejecimiento. ¿Por qué? Por el tema de los fármacos. Cuando les he mencionado, ustedes de acá a unos 5 o 6 años van a ser residentes y van a encontrar un boom de medicamentos como hasta ahora los hay. Por ejemplo, para el Alzheimer ya está a punto de salir un nuevo medicamento, ¿no? Que ya está en fase 3 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que va aparentemente a parar la enfermedad desde incluso mucho antes de que se manifieste, ¿no? Con estudios genéticos que ya se hacen allá. Entonces, así. Entonces, ¿y ellos cómo llegan a esas conclusiones? Porque se basan en esto, en estudiar no solo la epigenética, sino en estudiar los telómeros, estudiar el ADN, el ARN, todas esas cosas, que parecen complicadas de entender, pero lo que nosotros nos tenemos que llevar es lo que representa clínicamente para nosotros, ¿no? Que es todo lo que sus compañeros han explicado. ¿Ya? Muy bien, entonces el siguiente grupo. Primer grupo que nos